Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños, y hermanos de TV Caricuao. La semana pasada no pudimos salir al aire porque nos trancamos en la autopista, pero aquí estamos de nuevo, saliendo con ustedes en su programa radial semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora local, radio y televisiva de Caricuao y Macarao. Medios de comunicación solidarios, participativos y protagónicos. Y aquí de nuevo tenemos a nuestra hermana Rosita, ¿vale? Estamos extrañándote, Rosita. Ay, encantado gracias, de tenerte gracias. otra vez. No, agradecida a Dios por tantas bendiciones, agradecida al Padre Eterno porque esta semana tuvo ese inmenso amor de acoger en su seno a mi Padre, la mayor bendición del mundo, cuando uno sabe que eso es así. Estoy agradecida por la vida, agradecida por las bendiciones derramadas. No puedo más que seguir alabándolo y bendiciendo por tanto amor. Amén. Gracias, Rosita, por esa palabra, porque todos tenemos que tomarlo de esa forma. Es algo que a donde todos vamos a llegar. Le tocó esta vez al papá de nuestra hermana, Rosa Mireya, pero tenemos que tomar en cuenta algo. Estábamos hablando antes de comenzar el programa, que por nuestras creencias, por nuestras costumbres, pero todos vamos a partir al Señor en algún momento, y todo el que parte al Señor parte contento. Hay un ejemplo que yo siempre coloco, que cuando llegamos al mundo llegamos llorando y en posición de súplica, como que si no queremos venir aquí, y todo el mundo está contento recibiendo ese ser que viene llorando, y cuando nos toca partir, la persona que parte feliz, y los que se quedan llorando. Es todo lo contrario. Tenemos que tomar en cuenta de que en algún momento el Señor nos hace el llamado. Gracias, Rosita, por esa palabra. Gracias a todos ustedes por recibirnos en sus hogares hoy 24 de octubre del 2015. Les recordamos que pueden colocar por YouTube La Voz del Pueblo de Dios y nos pueden seguir. Gracias a Pablo, Rosa Mireya, el Espíritu Santo, Jesús, Nelson, Manuel Maldonado en los controles, a nuestro hermano Rafael Fernández en la dirección de TV Caricuao. Hoy tenemos, por cierto, una reunión muy importante con la gente de Katia TV, y posiblemente el programa logremos enlazarlo con la gente de Katia TV. O sea, vamos a buscar la forma de que no solamente se haga por TV Caricuao, sino también por Katia TV. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio rico, un evangelio, una palabra hermosísima, y muchas veces estamos en la calle trabajando y nos damos cuenta que estamos más ciegos que nunca, o estamos más muertos que nunca, y la palabra hoy nos va a enseñar que cómo nosotros debemos ver a Pablo. Bueno, pues nada, vamos a comenzar, como siempre, invocando la presencia de Dios nuestro Padre en su Santo Espíritu, para que Él nos guíe a nosotros y a ustedes, usuarios y usuarias, en este programa semanal, La Voz del Pueblo de Dios. Vamos a escuchar esa voz del Evangelio de hoy, que nos invita de nuevo a abrir nuestros ojos para que podamos ver y trabajar y seguir al único que nos puede llevar a la felicidad eterna, a la felicidad completa. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos nosotros escuchar tu palabra y hacer la vida en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y lo llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos,
estamos ante otro pasaje de la vida de Jesús. Él salía de Jericó hacia Jerusalén en una misión, y a la salida de este pueblo de Jericó, dicho sea de paso, es un pueblo que está casi a la entrada del Mar Muerto. Es un oasis, Jericó es un oasis, porque Jericó para antes y para ir para Jerusalén y para ir para el Qumran, eso es puro desierto. Entonces en medio de ese desierto es increíble ese oasis tan bello, y ahí hicieron esta ciudad de Jericó. Y ahí precisamente era también Zaqueo, aquel famoso publicano que Jesucristo invitó a quedarse, o se ofreció a quedarse en su casa. Y era como es natural, si era un oasis, había muchas personas que pasaban por allí, que venían de la comarca para ir a Jerusalén, que era la capital. Y como en todas las ciudades donde pasan las caravanas, pues estaba este mendigo, que arriba de ser mendigo era ciego. Pero yo creo que la primera reflexión que nosotros tenemos que sacar aquí de este importante pasaje de la Escritura, de la experiencia de Jesús, es que el ciego Bartimeo era ciego era mendigo porque era ciego. Por eso Jesucristo, cuando se le acerca y él oye que va a pasar Jesús, él era ciego, pero no era mudo. Yo lo pensé. Sí, no era mudo. Entonces oyó que Jesús venía y creyó que si este hombre alcanzaba a oír su voz, él iba a ser curado. La fe de este ciego hizo que él recobrara la vista. A pesar de las dificultades que se encontró en el camino, si fuimos atentos a la lectura, nos dimos cuenta que mientras él gritaba, ayuda, David, ten compasión de mí, la gente en vez de ayudarlo, lo que hacía, cállate la boca. Pero él no le paró a la gente, él no se cayó la boca, él continuó, rompió aquellas barreras que le impedían llegar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, sin barrera, sabemos que Jesús está pasando y no le paramos a Jesús? Porque tenemos una ceguera no de tipo física, sino de tipo espiritual. Por eso es muy importante que esta lección de Bartimeo nosotros la podamos asimilar en nuestra vida. Fíjense ustedes que cuando logró Jesús escucharlo, Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y hay otro dato interesante en el Evangelio que podemos comentar. Cuando le dijeron, ánimo que el maestro te llama, automáticamente él dio un salto, botó el manto. Eso es un dato interesante. El manto de un mendigo es lo único que tiene, la única, y no le importó botar aquello que se despojó de aquello que tenía para encontrarse con Jesús. La fe hay que probarla con hechos, no con palabras. Y si yo verdaderamente tengo fe, yo sé que nada de lo que tengo arriba me puede ayudar, pero aquel que yo voy a buscar, que se llama Jesús, ese sí me puede ayudar. Ese ciego era ciego, no era mudo y no era cojo. Se levantó y fue a donde está Jesús. Y Jesús le hace una pregunta, que es la que nos hace a ti y a mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando hablábamos sobre Salomón, en una ocasión, Salomón solamente hizo una petición: dame la sabiduría. Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. De único de Dios, pedir solamente la sabiduría de Dios, no tengamos que pedir más nada. Y este hombre dio una respuesta a Jesús sumamente asertiva. Él no le pidió limosna a Jesús, ni Jesús le dio ninguna limosna. A nosotros como cristianos nos han acostumbrado, sobre todo a nivel de los católicos, a que ayudar a pobres, darle limosna. Y eso es un error. En ninguna ocasión Jesucristo dio limosna a nadie. Y él, siendo un limosnero, porque era un mendigo, no le pidió limosna, fue sabio. Jesucristo lo que hizo fue quitarle la ceguera que lo hacía a él mendigo, precisamente. Por eso la caridad cristiana no es dar limosna, sino es liberar a la persona de aquello que lo hace ser mendigo, liberarlo de aquella deficiencia que él tenía, para que él entonces quedara libre y pudiera dejar de ser mendigo al recuperar la vista. Pero ocurre algo interesante que también podemos comentar. Él le dijo: vete que tu fe te ha salvado. Le pasó como a María Magdalena: vete que tu fe fue salvado, de ti no yo me voy. Y dice el Evangelio
que él lo siguió por el camino, es decir, se convirtió de un ciego a un seguidor de Jesucristo. Qué sabio es Bartimeo. Ojalá que pudiéramos imitarlo. Amén. Gracias, Pablo. Sí. Rosita, ¿qué nos puede decir Rosita sobre el Evangelio de hoy? Wow, qué bendición tan maravillosa, tú bien lo dijiste, no era cojo, no era mudo. Era mudo. Pero lo más importante es que no era ciego, no era sordo. Ni no era sordo. No era sordo, a mí me parece que lo más importante de él es que no era sordo. Claro. Y él pudo escuchar la voz de Jesús, pudo escucharlo y se dio el permiso de escucharlo. Y no solamente esto, sino que una vez que lo escuchó, él tuvo humildad. Entonces, la humildad en medio de la oscuridad, esa humildad en medio de la oscuridad de poder creer en él. No lo veía, no lo conocía, no tenía la capacidad para verlo porque era ciego. Pero a pesar de eso, escuchó las palabras. Y en medio de la oscuridad, porque cuando se es ciego hay oscuridad, mucha oscuridad, así como la oscuridad en que pasamos algunos momentos, en la oscuridad que pasas tú cuando tienes problemas con tu hijo, la oscuridad que estás pasando con tu esposo, o la oscuridad que tienes cuando sientes que no tienes lo básico. Esas son oscuridades que nubla la mente para poder encontrarnos con ese Padre amado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, él creyó, escuchó la palabra y creyó. ¿De qué manera estamos escuchando la palabra? A lo mejor del vecino que llegó y habló de Jesús, pero resulta que estamos tan sumergidos en la oscuridad que no lo escuchamos, sino que estamos ahí con la mente nublada. En medio de esa oscuridad, él dijo, sáname, y proclamó y lo llamó, y Jesús lo escuchó. Eso que hay cosas tan importantes. Jesús siempre nos está escuchando, aunque nosotros pensemos que estamos solos, que no vemos a nadie, que no hay nadie a nuestro alrededor, porque así es la mente humana. La mente humana se engaña, estando rodeado de tantas personas que nos apoyan, que están allí. Hay momentos en que piensa que está solo. Y que qué mentira tan grande pensar que se está solo cuando estamos en medio de un tumulto de tanta gente, ¿verdad? Porque hay ceguera, hay una ceguera espiritual. Aquí nos demostró Bartimeo cómo en medio de esa ceguera deposita su fe y es sanado. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Confianza en medio de la oscuridad, simplemente esa confianza plena que nos lleva y que cuando realmente lo descubrimos hay que despojarse. Tú lo dijiste, Pablo, despojarnos. ¿Cómo da miedo despojarse de lo poco que uno tiene? Porque es lo poco que tenemos, pero resulta que eso poco que tenemos es lo que nos está atando y no nos permite avanzar. Los afectos, los apegos, todas esas cosas que decimos es lo único que tengo, pero ¿qué es lo que tengo? Es algo realmente que lo necesito, o es de mi miedo que no me deja avanzar. No, tremenda lección. Él dejó lo que tenía, se paró y simplemente aquí estoy para que me sanes, limpio, completo. Amén. Amén. Porque él era ciego espíritu, él era ciego físico, pero Sí, no era ciego espiritual. así es. A ver, yo No, y como dijo ahorita Rosa Mireya, tenía algo bien importante, algo que nos faltó, no era sordo, pero tampoco tenía miedo. Exacto. Eso fue muy importante, él no tuvo miedo. Bueno, gracias. Bartimeo, un ciego de nacimiento, estaba al margen del camino. O sea, lo consideraban como una persona marginada, lo consideraban como eso, a veces le llaman y le dicen, es un marginal. Un marginal es una persona pobre, una persona que no tiene dinero, no tiene absolutamente nada, y aparte de eso, ciego, vive de la limosna, de las dádivas que le podían dar las personas que pasaban por ahí. Cuando está pasando Jesús de Nazaret, alguien estaba hablando con Bartimeo, porque se dice, él escuchó que venía por ahí Jesús de Nazaret. Él era, las personas cuando tienen un problema de discapacidad desarrollan otros más. Y entonces él desarrolló muchísimo en la capacidad auditiva. Entonces cuando él, me imagino que la gente estaba hablando y él estaba copiando como un radar todo lo que la gente decía. Y cuando él dice la palabra que escuchó, que el que venía era Jesús el Nazareno. Ya él había oído escuchar de Jesús el Nazareno, porque ya cuando él sabía que venía.
¿Qué pasa? Sino que Jesús había ido varias veces a esa ciudad, por eso decíamos que allí fue donde vivía Zaqueo. Exacto, sí, bueno, o sea, de saqueo, la palabra saqueo es saquear, porque era un publicano, era un ladrón, era un cobrador de impuestos. Y entonces, precisamente cuando Jesús lo llama, esto es bien importante, porque la pregunta es profunda, porque le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué era lo que hacía Bartimeo todos los días? Pedir limosna. Exactamente. Sí, entonces, a lo mejor eso de ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, quiero que me haga una limosnita, como dijo una vez hermano, quiero que me haga una limosnita. Entonces, bueno, Jesús no da limosna, pero si él quiere una limosnita, le iba a tener que dar una limosnita. Él le preguntó, o como nos pregunta Jesús todos los días a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Y le pedimos una limosna. Y le pedimos una limosna. Cónchale, que queremos conseguir tal cosa y todo el tiempo estamos pidiendo limosna. Queremos recordarle que nosotros somos hijos de Dios, no somos limoneros ni somos mendigos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros somos ricos en todo lo que necesitamos. Nosotros no nos hace falta absolutamente nada, como está diciendo nuestra hermana Rosa Mireya. Lo que pasa es que a veces tenemos unas cositas aquí en la tierra que nos causan tanto apego, pero realmente cuando conocemos el amor de Dios, a ese sí es verdad que le tenemos que tener apego, porque ese sí es verdad que nos va a sacar de esa ceguera espiritual que tenemos mucho. Entonces llega un momento, Bartimeo, cuando se pone a gritar para que llegue, para que Jesús lo escuchara, llega un momento en que ¿qué era lo que hacía la gente? ¿O qué es lo que hace la gente con estas personas que están ya desvalidas en la calle? Lo primero, como dijo el hermano Pablo, lo que hacen es apartarla, marginarla, no tomarlos en cuenta. Le decían que se callara. Bueno, como yo resumiendo esto, porque mi hermano Pablo y mi hermana Rosa Mireya lo dijeron absolutamente todo, la fe que tenía Bartimeo fue la fe que le salvó. Fíjate que dice estaba leyendo un libro en estos días que dice, nosotros somos herederos del reino de Dios, nosotros no somos mendigos, y tenemos que acostumbrarnos a pedir precisamente como herederos del reino. Muchas veces, y esto lo utiliza mucho en la metafísica, que la gente empieza a pedir, concha, le quiero, Dios mío, que me conceda un ranchito porque no tiene casa. Entonces después cuando tiene el ranchito dice, concha, ¿qué hago yo viviendo en este rancho? Bueno, ¿y qué fue lo que pediste tú? Si tú pides un rancho, vas a tener un rancho. Si vas a... Por lo que pasa es que tenemos que pedir con fe, y Dios nos va a conceder a nosotros lo que realmente nosotros necesitemos. En ese momento, Bartimeo, ¿qué era lo que estaba pidiendo? Oye, salir de esa ceguera que tenía física, pero estaba muy alumbrado espiritualmente. Pero entonces la otra parte es, todos los que pasamos por el camino y tenemos realmente, nuestros ojos están funcionando, realmente podemos ver físicamente, pero por otro lado tenemos una ceguera espiritual bárbara. Nos dedicamos solamente a salir, a trabajar, a comer, a dormir, a atender nuestros negocios y todas estas cosas, y nos olvidamos realmente de nuestro Padre, todo ese ejemplo que nos dio. Él vino, nos enseñó el camino, yo soy el camino, el poder, la vida, o sea, que me siga a mí lo va a tener absolutamente todo, y nos olvidamos de esa parte espiritual y nos dedicamos todo el tiempo a esa parte material que es transitoria, como lo dijimos, lo estábamos escuchando en esto en la palabra. Llegará un momento que nuestro oro, nuestra plata, todo eso se lo comerá el moho, y la polilla se comerá nuestra ropa. Nosotros tenemos que realmente buscar es el reino de Dios. Nos dedicamos tanto tiempo a buscar las cosas materiales que cuando nos damos cuenta de que tenemos que buscar el reino de Dios, es muy tarde. Por eso yo estoy muy agradecido con los muchachos de nuestra parroquia, de la Iglesia de la Resurrección, y de muchas parroquias en Caracas y en Venezuela, que son verdaderamente jóvenes y están buscando el reino de Dios, están buscando esa espiritualidad. No es malo que estas personas que ya lleguen a cierta edad, son mayores y están buscando, y tú lo ves predicando, las señoras o los señores están predicando la palabra, eso es bueno, pero no tenemos que esperar que sea tan tarde verdaderamente para conocer la espiritualidad y el reino de nuestro Padre. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, por eso es que es la ceguera espiritual más que la física que vino Jesús a quitarnos para que viéramos la luz que Él traía. Por eso Él decía, cuando Él también, no solamente a Bartimeo, sino a un ciego de nacimiento que creó una gran problemática entre los fariseos y los judíos, Él terminaba, cuando terminó de curarlo y ese hombre lo vitorearon, eso lo pueden ver, buscar para profundizar en esta enseñanza de hoy, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Y Jesucristo termina diciendo una frase que yo quisiera dejarlas para la reflexión de esta primera parte de nuestro programa. Yo he venido
para que los que no puedan ver vean, y para los que creen ver se queden ciegos. Por eso allí él echa en cara a los fariseos de que ellos no son ciegos físicamente, pero están ciegos espiritualmente. Y de esa ceguera es la que quiere el Señor liberarnos, para evitar lo que decía mi hermano Johnny sobre la gente que se apega al poder. Precisamente la semana pasada hablábamos sobre el poder para el servicio, y el poder económico, el poder político y el poder religioso es simplemente capacidades que Dios nos da para ponerlo al servicio de los demás. Si nosotros no hacemos eso, quiere decir que estamos en una tremenda ceguera espiritual. Parece que es importante retomar un poco el tema de la semana pasada sobre el poder como servicio. Acabo de recibir un artículo de nuestro hermano Arnaldo, que estuvo con nosotros aquí en un programa hace 2 semanas. Yo me lo traje cuando ustedes no pudieron venir, franciscano, y él acaba de hacer una reflexión sobre la conversión del papado, que lo traemos precisamente como editorial a la segunda parte de nuestro programa. Y también encontré aquí ayer viernes precisamente un artículo de nada más y nada menos que Eduardo Fernández, para que vean que aquí esto es un programa ecuménico y que no tenemos ningún rollo cuando una persona le llamamos el tigre, y él lo llama mandatario o mandadero. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque los mandatarios son verdaderamente mandaderos, servidores del pueblo, no usar el pueblo para servirse para ellos mismos. De eso y otros puntos vamos a tocar en la segunda parte del programa de hoy, para que sigamos reflexionando sobre esto de lo que es la ceguera espiritual, y que seamos sabios. Pidamos al Señor que nos quite la ceguera, y como Bartimeo, seguirlo al borde del camino, no quedarnos sentados al borde del camino, sino seguir a Jesús, que es lo que nosotros le invitamos a ustedes cada semana a hacer. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy.